Revisemos los beta bloqueadores. Hace unos años, creo el 2011 por ahí, el doctor Frank Williams elaboró las guías NICE en Inglaterra y quitó a todos los beta bloqueadores como fármacos de primera línea en hipertensión arterial. Pero eso fue basado en la acción de atenolol. Hubo un estudio que fue el estudio ASCOT, en que se demostró una falta de adecuada protección cardiovascular comparada con la combinación IECA versus bloqueadores de canales de calcio. Además hubo metaanálisis que demostraron que el atenolol no tenía resultados clínicos favorables comparados con otros tratamientos y solo resultaba ligeramente mejor que el placebo en la prevención del accidente cerebrovascular. El atenolol también demostró aumento de riesgo de diabetes y eventos adversos reconocidos, disfunción sexual, ganancia de peso y cambios lipídicos. Pero esto básicamente atenolol. Ya sabemos que tenemos una cantidad de fármacos beta bloqueadores de nueva generación a los que queremos bastante. Y este gráfico es, quiero que lo tengan muy en mente. La verdad es que nosotros asociamos los beta bloqueadores básicamente como un fármaco de bloqueador del sistema simpático. Pero miren, se demostró hace unos años que a nivel del aparato yuxtaglomerular en la mácula densa sí existen receptores beta. Y al existir receptores beta podemos asociar de que el uso de estos nuevos beta bloqueadores sí van a actuar no solamente bloqueando el sistema simpático, sino que actuando también sobre el sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, mecanismos antihipertensivos de los beta bloqueantes con efecto cardioprotector. Obviamente, reducción de la frecuencia cardíaca, inhibición de la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares, y lo quiero subrayar, inhibición de la actividad simpática, disminución del tono vascular, readaptación de vasoreceptores, aumento de la distensibilidad vascular, y seguramente eso lo logran los beta bloqueadores de nueva generación, sobre todo los que aumentan el óxido nítrico, nebivolol, entre otros. Por lo tanto, hoy día los beta bloqueadores sí continúan siendo una opción para la terapia de primera línea. ¿Por qué? Tienen beneficios probados en la prevención secundaria de pacientes con enfermedad coronaria. Pacientes hipertensos con enfermedad coronaria, beta bloqueadores. Tratamiento de elección en pacientes con falla cardíaca sistólica o diastólica, además de hipertensos, beta bloqueadores. Tratamiento efectivo claramente en los estados hiperadrenérgicos, que los vemos y hoy día cada vez más por esta pandemia. Ideales en las arritmias supraventriculares y ventriculares que tengan un sustrato adrenérgico. Pero además, aparte de la hipertensión, pacientes hipertensos migrañosos o con síndrome de pánico, ya sabemos que los distintos tipos de beta bloqueadores sí tienen un rol relevante en ello. Calcio antagonista, tercera familia de antihipertensivos. Los dividimos en general en dos grupos, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem, y por su disminución del cronotropismo e inotropismo los usamos más en arritmias. Pero por otro lado están los dihidropiridínicos, en que hoy destaca lejos el amlodipino, y cuyo efecto claramente es vasodilatador. La gracia del amlodipino es que es un muy buen fármaco, sobre todo biasociado. Es un fármaco que distintos estudios, el PREVENT, el CAMELOT, el ASCOT, el OLHAT, han demostrado disminución de eventos primarios. Miren, el CAMELOT, 31% menos de eventos cardiovasculares. El ASCOT, 16% menos de eventos y procedimientos cardiovasculares. 23% menos de accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, es claramente cardioprotector. Y llegamos al sistema renina-angiotensina. Aquí me voy a ir un poquito más lento. El sistema renina-angiotensina se desencadena por una molécula que se produce a nivel del hígado, que es el angiotensinógeno, y que a través del sustrato de la renina que lo encuentran en el riñón, se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina y está transformada en angiotensina 2, la cual actúa sobre el receptor AT1, provocando aumento de fenómenos fibróticos, proinflamatorios y además
vasoconstricción. Entonces, el sitio de acción de los diferentes fármacos, hay un fármaco que añoramos muchos, que es el inhibidor de la renina, el alisquirén, que ya no está, y que actuaba arriba, ¿cierto?, bloqueando la renina. Los inhibidores de enzima convertidora inhiben la enzima convertidora y detienen la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero los receptores de angiotensina 2, los bloqueadores actúan bloqueando el receptor AT1. Ese es el sistema renina-angiotensina. Para hacerlo más simple, la acción del sistema de la angiotensina 2 es a dos niveles. A nivel del receptor AT1, provocando vasoconstricción sistémica, renal, coronaria, una acción proliferativa, sobre todo en miocitos, en endotelio y pared vascular, y liberación de neurohormonas, como mencioné antes, la aldosterona entre ellas. Si actuamos sobre el AT2, que es el receptor bueno, llamémoslo así, pero se produce una modulación del receptor AT1 con vasodilatación y con acción antiproliferativa y antiinflamatoria. Podemos ver claramente que la activación del sistema renina-angiotensina va en todo el continuum cardiovascular, desde los factores de riesgo como diabetes e hipertensión, llegando al infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca y a la muerte. Eso es relevante. A propósito de este continuum cardiovascular, muchas veces vemos pacientes con insuficiencia cardíaca y decimos, wow, ¿cómo llegó acá? El paciente llegó ahí porque el 80% o más de la etiología de insuficiencia cardíaca es una hipertensión arterial no controlada. No controlada. Para que tengamos menos pacientes infartados y menos pacientes en insuficiencia cardíaca es que debemos ser más proactivos. Y por lo tanto, los bloqueadores del sistema renina-angiotensino van a ser considerados como una estructura fundamental en el esquema antihipertensivo. Ya lo voy a resaltar como lo muestran las guías europeas del 2018. Basado en múltiples estudios, pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, con diabetes, pacientes hipertensos con prediabetes, pacientes hipertensos con infarto y con enfermedad coronaria. Múltiples estudios que demuestran el grado de seguridad de estos pacientes y la cobertura de 24 horas. Otro factor relevante es que estos pacientes tienen un control y una tolerancia excelente, casi no tienen efectos secundarios, por lo tanto la adherencia al tratamiento con el uso de estos fármacos es muy alta. Ventajas clínicas que tienen los ARA2: tienen una acción prolongada, no tienen efectos secundarios, tienen una eficacia que es independiente de edad, sexo y raza, provocan órganoprotección, acción cardioprotectora, nefroprotectora también. Muy buena tolerancia, como resalté recién, y conservan el estado metabólico. Por lo tanto, son geniales al usar en pacientes diabéticos o con daño renal. Indicaciones de la IECA: insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción ventricular izquierda, pacientes con postinfarto del miocardio, nefropatía no diabética, nefropatía diabética tipo 1 y proteinuria. Contraindicaciones: embarazo, hipercalemia, estenosis bilateral de la arteria renal. Y la acción, indicaciones de los ARA2, bloqueadores del sistema del receptor AT1, nefropatía diabética tipo 2. ¿Ven pacientes asociados hipertensos con diabetes? Por favor, eso está lleno. Usemos los fármacos que debemos usar. Microalbuminuria diabética, proteinuria, hipertrofia ventricular izquierda y obviamente los pacientes que presentan tos al usar IECA. Las contraindicaciones de los ARA2 son semejantes a los pacientes que usen IECA. Y este es un cuadro muy relevante. Tenemos que pensar fisiopatológicamente también cuando tratamos a un paciente hipertenso. Y fíjense, la sinergia que hay entre estos dos grupos: los bloqueadores de canales de calcio y los ARA2. Los bloqueadores de canales de calcio actúan solamente en arteriodilatación, mientras que los ARA2 provocan arterio y venodilatación. Los bloqueadores de canales de calcio no tienen beneficios renales y en insuficiencia cardíaca congestiva, lo que sí tienen los ARA2. Pero los bloqueadores de canales de calcio provocan edema periférico, mientras que los ARA2 atenúan el edema periférico producido por los bloqueadores de canales de calcio.
Recuerden que si tenemos un uso de amlodipino y le vamos a asociar por un sartán, o el mesartán, por ejemplo, vamos a disminuir la prevalencia del edema al tener también venodilatación. No hay que usar para disminuir el edema diuréticos. Y otra cosa relevante es que los bloqueadores de canales de calcio reducen la isquemia cardíaca, cosa que no producen los ARA2. Por lo tanto, la sinergia va a provocar una órgano-protección tanto a nivel renal como cardíaca al usar la asociación. Hay 5 preguntas que trato de responder. El por qué, si sabemos que tenemos este tipo de fármacos, no estamos logrando la meta en nuestros pacientes hipertensos. 1. ¿Será culpa de los fármacos que tenemos? Pero se ha visto que no, que si usamos bien los fármacos en los pacientes que tenemos, en monoterapia, en biterapia, en triterapia, pero lo usamos bien, el porcentaje de pacientes hipertensos refractarios no es mayor al 5 al 10% de los pacientes. Por lo tanto, los fármacos no serían los culpables de que no llegamos a meta. Segunda causa, será la inercia médica o terapéutica, que significa una ausencia del adecuado ajuste del tratamiento. ¿Será eso? O posiblemente la inercia contribuye obviamente a una baja control porque no estamos usando los fármacos como debemos usarlos. Muchas veces nos puede llegar el paciente, pero el paciente además tiene dislipidemia, es diabético, tiene otras comorbilidades y en esa estaba más o menos bien. Y decimos están en meta. Y el paciente tiene 146, menor a 80 años me estoy refiriendo, o con 94, por ejemplo. Y decimos, bueno, se siente bien, mantengo fármacos, le estoy dando fármacos baratos con los que está más o menos bien. ¿Es lo que debemos hacer, colegas? 3, otra causa, mala adherencia al tratamiento. Hagámoselo fácil, usemos menor cantidad de píldoras por paciente. La mayor adherencia se ve claramente en los distintos estudios a menor cantidad de píldoras que usemos. 4, uso insuficiente de tratamiento combinado. La presión arterial es una variable que está regulada por múltiples factores. Por lo tanto, la mayoría de los sujetos con hipertensión, en ellos es necesaria una combinación de fármacos que actúe mediante diferentes mecanismos, tal como hablé al principio. La monoterapia va a cubrir muy poco porcentaje de nuestros pacientes, y ya nos vamos a referir a ello. Por favor, ojo con la monoterapia versus la biterapia. Y si vamos a usar biterapia, ver qué tipo de combinaciones usar. 5, muchas veces nosotros somos gestores por ahí. Entonces ponemos recetas que no son fáciles de interpretar para el paciente. El paciente está recibiendo un omeprazol, está recibiendo una atorvastatina, está recibiendo metformina 1 o 2, o a veces 3, o etcétera, y le dejamos remedios para la presión, media tableta en la mañana, con 3/4 de otra tableta después del almuerzo, con una tableta en la noche. Yo no sé si los pacientes al final van a hacer lo que nosotros les estamos señalando. Seamos cómplices, hagámosela fácil, nosotros somos los que estamos guiando el barco de los pacientes, hagámosela que el paciente pueda responder a lo que nosotros les estamos pidiendo. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué debemos ver para adelante en nuestros pacientes actuales para que no caigamos en la pandemia del no control de nuestros pacientes? A. Fomentar el uso de tratamiento combinado para la mayoría de las pacientes, especialmente en el contexto de objetivos de presión arterial máxima más bajas. B. Permitir el uso de combinaciones de fármacos en una sola píldora para la mayoría de los pacientes y mejorar la adherencia al tratamiento. C. Seguir un algoritmo de tratamiento simple, aplicable a todos los pacientes y que considere el uso de una sola píldora como tratamiento inicial para la mayoría de los pacientes, excepto aquellos con la presión arterial en intervalo normal alto, o los pacientes mayores, sobre todo frágiles, para no provocar hipotensiones. La hipotensión en general, saco de las cifras a los pacientes mayores de 80 años, es en una prevalencia de no mayor al 0,4%. Pero por otro lado tenemos controlados a nuestros pacientes solo en un 16%. Tenemos que ser un poco más proactivos.
¿Qué dice la guía europea y por qué estoy totalmente de acuerdo con ellos? Desde el 2018 promovían que el paciente en tratamiento inicial, un comprimido, y ese comprimido debía usarse biterapia desde el inicio, IECA o ARA2, más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Paso 2, combinación triple, IECA o ARA2, más un bloqueador de canal de calcio, más un diurético. Paso 3, combinación triple más la espironolactona u otro fármaco. Si es que no responden ahí, ya estaríamos entrando en los refractarios y obviamente especialistas. ¿Cuándo usar bloqueadores beta? Es cuando los hipertensos tienen características que van asociadas y en las que sí, claramente debemos indicarlos. Pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, con angina, con infarto miocárdico reciente o con fibrilación auricular. Cuando, por otro lado, si ven arriba en el gráfico a mano derecha, usar la monoterapia, y está indicado solamente para los hipertensos de grado 1, con cifras menores a 150 milímetros de sistólica y riesgo bajo. Y les pregunto, ¿ven muchos de estos pacientes? Son la minoría, pero en Chile el 92% de nuestra prescripción es monoterapia. O para pacientes ancianos que sean mayores a 80 años y que además sean frágiles. Ahí, claramente, la posibilidad de la monoterapia es muy válida. Medicina basada en evidencia 1A. Se recomienda el tratamiento combinado para la mayoría de los pacientes como tratamiento inicial. De nuevo, medicina 1A. Se recomienda que la presión arterial debe conllevar desde el principio 2 fármacos en una sola pastilla. Y está claramente establecido, y vuelvo a señalar, cuándo usar beta bloqueadores asociados con alguna de las otras familias de fármacos, en pacientes con infarto al miocardio, en pacientes con angina o en insuficiencia cardíaca. Les quiero mostrar un estudio que hicimos el año 96 en la CESFAM de la Florida, en que entraron a ellos pacientes con hipertensión etapa 1 y 2 y que tuvieran menos de 80 años. No, perdón, tal cual, mayores de 18 años, y que las metas para ello era alcanzar cifras menores a 140-90 en menores a 80 años y menor a 150-90 y mayor a 120-60 en mayores a 80 años. Y menor a 130-80 en personas con albuminuria moderada o severa. ¿Y qué hicimos? Comenzamos con una píldora que viene en una sola cápsula, valsartán y amlodipino, puede extrapolarse a olmesartán con amlodipino o el sartán que ustedes indiquen, de 85. Si no no teníamos que pensar qué fármaco usar, a todos los hipertensos lo mismo. Si no se compensaba, subíamos a 165. Si no se compensaba, subíamos a 160-10. Si no se compensaba, agregábamos a esa molécula el diurético que venía también en una sola cápsula. Bueno, el resultado, a los 6 meses, el 76% de nuestros pacientes estaban en meta. Muy distinto de lo que vemos en general en la situación nacional.